Después de escuchar a Pedro, uno se queda tranquilo. Este partido tiene mucho recorrido por delante mientras haya gente joven y válida como él que estén dispuestos a dedicar su tiempo y su trabajo a nuestra organización. Gracias por haberme invitado. Es un honor. Es la primera vez que hago un acto en el extranjero, un acto político, y hacerlo en una agrupación que tiene más de 110 años de vida, pues, en fin, eso no lo tiene cualquiera. Pero es verdad que mañana tenemos elecciones en Euskadi y lo normal es acordarnos, en primer lugar, de Eneko y de toda la familia socialista vasca. Voy a explicaros una anécdota. Yo fui una vez al País Vasco y me invitaron a una casa del pueblo. Entonces voy a la casa del pueblo, sabéis que allí la costumbre es tener como una cafetería, bar y la sala de reuniones y la sala de la ejecutiva. Entro y un compañero ya un poco mayor de repente me dice: ¿pero te das cuenta qué cristales tan bonitos? Y yo la verdad no me había dado cuenta, era parecido a esto. Entonces yo al principio no caía, tonto de mí. Y él me dijo: es que claro, hace unos años no podíamos tener locales con cristaleras. Hace unos años teníamos que estar en sótanos y semisótanos y totalmente encerrados. Y ahora para nosotros pues es un motivo de mucho orgullo, de mucha alegría el poder ver la calle y que la gente nos vea. Es una anécdota, pero detrás de esa anécdota pues hay muchas vidas rotas, hay mucha sangre, hay mucho sufrimiento y hay un partido que aguantó. El partido, ahora muchos nos dan, yo no sé por qué nos han salido tantos maestros, es bueno que haya maestros, de hecho faltan maestros en el mundo, pero algunos que se atribuyen el título de profesores y pretenden darnos lecciones a nosotros, a mí siempre me causa un poco de vergüenza. ¿Quién le va a explicar a un socialista vasco, a una socialista vasca, lo que es la violencia? Si la sufrieron en primera persona. ¿Quién nos van a explicar a algunos a nosotros lo que es sufrir? Y el que es darlo todo. Y luego también les podemos dar una lección. Este partido ha aguantado tanto precisamente por su historia, por sus valores, por su organización, porque una y otra vez, cuando caía un compañero, cuando caía una agrupación, se volvía a montar. Yo me acuerdo también en el PSC, yo siempre les hacía una broma, que a nuestro partido es al que le han publicado más esquelas en vida, porque cada semana salía en uno u otro periódico: el PSC va a desaparecer. Decía, coño, ya sabéis que había una anécdota de Mark Twain que decía: las noticias sobre mi muerte son un poco exageradas. El tipo seguía vivo, eran bulos ya en aquella época. Pues el PSC también lo daban por muerto y las últimas elecciones al Parlamento ya las ganamos y las del 12 de mayo las vamos a ganar otra vez y esperemos que esta vez podamos formar gobierno. Y entonces quería deciros algunas cositas que no son estrictamente electorales, pero que quizá merece la pena recordar. Una es que esto de la independencia y del nacionalismo es una asignatura muy complicada para la izquierda, porque tiene que ver mucho con los sentimientos y muy poco con las razones. Y además no hay recetas para resolver este problema. Todos los países en los que hay diferentes identidades nacionales, diferentes sentimientos, tarde o temprano tienen algún problema de encajar políticamente eso. Tiene el Reino Unido, que tuvieron un referéndum sobre la independencia de Escocia, lo tienen en Bélgica, donde han decidido ser dos países en uno y una capital. Los países en los que existe esa diversidad, esas diferencias internas, no siempre han sabido manejarlas bien. Y por lo tanto hay que recordar que estamos frente a un problema que no es sencillo. También lo hubo en el País Vasco agravado por la violencia terrorista, pero se producen en muchas sociedades. En Francia algo menos, ellos tienen todavía pues también su cuestión en Córcega, alguna cosa en Bretaña, el País Vasco, pero en fin, ni color con la importancia o la crudeza con la que lo tenemos en España. Entonces, ¿hay solución a eso? Desde luego, claro que hay solución. Lo que pasa es que no es una solución mágica, no es una solución sencilla, no es una solución que se pueda imponer por la fuerza y es más, voy a hacer una barbaridad, pero como está justo me perdonará, ni siquiera por la fuerza de los votos.
la mitad más uno no resuelve un problema de discrepancias en el sentimiento de pertenencia. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que necesita de mucha política. Y a este problema, en este país, ha tenido una suerte de otras, pero desde luego la existencia del PSC, pero también el liderazgo de Pedro Sánchez. Porque realmente hay que tener muchas convicciones, hay que tener mucha fuerza como para hacer cosas de las que ha hecho el presidente del gobierno. Es verdad que hay gente que dice, ¿y por qué os habéis metido en ese jardín? Porque es la única manera de restañar las heridas y de recuperar la posibilidad de jugar todos en el marco democrático en igualdad. Y es muy tremendo, porque, en fin, los independentistas, con todo el cariño del mundo, pero cometieron un error morrocotudo. Saltarse la ley es un error. Olvidar lo que piensa la mayoría de la sociedad a la que sirves es un error aún mayor. Y encima, no solo no conseguir nada, sino hacernos perder a todos tiempo, energías, oportunidades, en fin, no tiene perdón. Pero el perdón en política sí que existe. Luego cada uno que con su conciencia haga su camino. Pero realmente se necesitaba de alguna manera poner el contador a cero, porque es verdad que los delitos que se cometieron, lo fueron por un objetivo político equivocado, pero por un objetivo político que tenía que haber encontrado cauce a través de la política. Y esta es otra cosa que en la política catalana y española no debemos olvidar. El mejor aliado del independentismo es un españolismo cerrado, porque es el que le permite al independentista decir, ¿ves cómo en España no quepo, no cabemos? Y por lo tanto, a veces los extremos se alimentan, en este caso también. Pero de la bandera de España, yo siempre he defendido que lo que más me gusta es el escudo. ¿Por qué? Porque es en sí mismo una lección de historia y de convivencia, de cómo se puede convivir entre distintos y compartir un proyecto común. Pues ese es nuestro mensaje. Y entonces nosotros ahora, ¿qué les decimos a los independentistas? Mirad, no solo es que habéis fracasado, es que habéis hecho daño, seguramente no era vuestra intención, pero habéis dañado a una sociedad. Y lo que tenemos ahora es que cambiar absolutamente de guión. No tenemos que buscar la división, el enfrentamiento y la separación, sí tenemos que buscar el diálogo, la convivencia y la cooperación entre todas las administraciones. Y este es el gran mensaje de Salvador. Y es verdad, decía Pedro, nuestro Pedro de aquí, que Salvador lo conocimos en la pandemia, sobre todo, y hablando en términos generales. Bueno, yo lo conocí antes, y yo me lo puse de secretario de organización. Y os lo digo para ponerme una florión, naturalmente, pero yo creo que es muy bueno un partido en el que siempre se busca a los mejores. Y el mejor líder es el que mejor se rodea, y a ser posible de gente que es mejor que él. Bueno, ¿cuántos independentistas hay en Cataluña? Primer artículo del Catecismo Independentista. El independentista quiere la independencia. Lo digo porque hay veces que hay gente que lo olvida. No, en esto no os confundáis. Un independentista, y oye, no es nuestra idea, no es nuestro proyecto, pero lo primero que tenemos que saber es qué piensa y qué defiende el otro y qué busca el otro. Entre otras cosas, para ir con cuidado. El independentista quiere la independencia. ¿Cuántos independentistas hay en Cataluña? Mirad, no los tenemos identificados, no los tenemos contados, pero sí que tenemos algunos datos. Son entre 1.400.000 y 2 millones de personas, que son muchas. Pueden ser un 45% de los votantes en unas elecciones, digamos, normales, que no tengan una participación muy alta. Por lo tanto, en el momento de establecer un proyecto para Cataluña, tenemos que tener eso en cuenta, porque no nos votarán, pero nuestro proyecto para todos les ha de incluir a ellos, si no, no sería un proyecto para todos. Entonces, tenemos que tener en cuenta qué ha pasado, por qué de repente parece que haya habido un furor por la independencia.
nadie tiene la respuesta exacta a esto. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y justo en eso seguro que también me seguirá un poco, si hace falta, y es que no hemos todavía sacado todas las conclusiones de la crisis de 2008, la crisis económica. Crisis económicas se han vivido muchas a lo largo de la historia y en muchos países. Pero es verdad que la crisis del 2008 tuvo un factor quizá diferente con respecto a otras, que es que afectó también a las clases medias. Normalmente las crisis se ceban sobre los trabajadores y sobre aquellos que no tienen empleo, sobre los sectores, digamos, más frágiles de la sociedad. Pero la del 2008 tocó a las clases medias. Y precisamente el independentismo supo dirigirse a esas clases medias con una utopía, un engaño, que era el siguiente. Si nosotros disponemos de todos nuestros recursos, no lo estaríamos pasando tan mal. Y ese era el asunto. Y por eso, recordaréis, Artur Mas, su primera reivindicación era el pacto fiscal. Una reivindicación que ya era un poco chocante porque la hizo en un discurso en el Parlamento, yo estaba allí, y vamos a entrar en rumbo de colisión. Esto fue su expresión. Me asusté porque cuando un gobernante te dice que va a entrar en rumbo de colisión, si fuera él solito en el barco, pues allá tú, pero es que en el barco íbamos todos. Bueno, pues en el rumbo de colisión estaba la primera estación, que era el pacto fiscal. Bueno, este hombre pensó que sobre esto podía construir un gran palacio, que suele pasar a la gente que quiere vivir en palacios, y entonces de repente adelanta las elecciones pensando yo tengo la bandera más grande y pierde 12 escaños y queda en manos de Esquerra Republicana. Ahí ya fue, ahí se acabó la posibilidad de encontrar un entendimiento, porque los nacionalistas compiten entre ellos para ver quién es más nacionalista. Por cierto, el nacionalismo catalán, a mi juicio, tuvo una ventaja, pero que al final se ha girado en contra del país. El silogismo o el paradigma del nacionalismo catalán es el siguiente. Lo digo en catalán, pero me entenderéis. Els catalans som collonuts. Bueno, primer punto. Segundo, todo lo hacemos bien. Tercero, si algo sale mal, la culpa es de Madrid. Claro, eso que es movilizador o puede serlo, pero tiene un problema, que es que si la gente se lo cree, se esfuerza poco en hacer bien las cosas. Porque si eres cojonudo, todo lo haces bien y si algo sale mal, la culpa es de otro, pues ya me explicaréis. En ese triángulo de las Bermudas nos metió ya Pujol mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, ahora habrá gente que le añore, porque visto lo que ha venido después, esto también es como una maldición, ¿no? Otros vendrán que bueno te harán, pero realmente el mundo del nacionalismo había vivido de esas falsas convicciones. Y entonces en Cataluña, a diferencia del País Vasco, casi 2 millones de personas pensaron que esto era posible y que era sencillo, como los anuncios de Margaret Astor, porque yo lo valgo. Yo pido la independencia y me la darán, faltaría más. Y eso iba a ser fácil. Luego resulta que no era fácil. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo quería, cosa que a ellos les cuesta aceptarlo. Segundo, porque lo intentaron conseguir de una forma ilegal. Afortunadamente, y para no decir todo malo del gobierno de entonces, Rajoy tuvo una precaución, que es aplicarlo durante muy poco tiempo y aprovechar para convocar unas elecciones. Se convocan unas elecciones, Puigdemont se va porque habían empezado ya el Tribunal Supremo a tramitar el procedimiento judicial, pero vuelve a ganar el independentismo. Seamos sinceros, las cosas como son. Antes decía, ¿tendremos mayoría independentista o no? La mayoría en el Parlamento de Cataluña son 68 diputados. En 2012, el independentismo tenía 74. En el 2015 tenía 72. En el 2017, con 155 y todo, tuvo 70. Y en 2021 tuvo 74 otra vez. O sea que cuidado. El independentismo puede no gustarnos, pero hay muchos catalanes que lo apoyan. Luego hay un tema que nos llevaría muy lejos, pero tenemos una ley electoral
que prima los territorios menos poblados, con lo cual sacar un diputado en Barcelona es mucho más complicado que sacarlo en Lleida. Y eso pues tiene también sus consecuencias. Bueno, ¿qué nos dicen las encuestas ahora? Según la media de encuestas última que tengo, tendrían 67. O sea, uno por debajo, pero solo uno. Es verdad que para eso tendrían que juntarse los de Puigdemont con los de Esquerra, con los de la CUP, que yo no sé, pero algo tendrá que ver la política que ha hecho el gobierno de España. Ahora se tienen más manía entre ellos que con nosotros, lo cual, para que luego no se diga que el progreso de la humanidad es imparable. O sea que, pero podría pasar, porque torres más altas han caído, cosas más complicadas se han visto. ¿Nosotros qué estamos intentando? Pues hacer una campaña lo más en positivo y natural posible. ¿Qué estamos diciendo? Mirad, hemos perdido 10 años, vamos a cambiar el tercio, vamos a cambiar de guión, vamos a intentar un proyecto para todos, un proyecto centrado, lo decía antes Pedro, en lo que realmente importa, fundamentalmente los servicios públicos, y en lo que suelen hacer los socialistas en general. Crecimiento económico, creación de empleo, redistribución de la riqueza, servicios públicos, convivencia, buen funcionamiento de las instituciones, o sea, el ABC nuestro. Yo cuando estaba el PSC que le publicaban esas esquelas, yo siempre decía, no os preocupéis, la sopa de ajo nunca pasa de moda, lo de toda la vida, porque no se ha encontrado un proyecto capaz de unir esas tres ideas básicas de democracia, de progreso económico, igualdad social. Esos tres solo se juntan en un punto, que es la socialdemocracia, el socialismo democrático. Lo cual no quiere decir que siempre acertemos, ¿eh? Uno puede tener la teoría muy sana y luego la práctica equivocada. Y luego a veces pues el mundo no va en la misma dirección. Lo digo porque como os reunís aquí y os debéis encontrar a veces con los compañeros socialistas franceses, animadlos, que perseveren. O sea, lo peor que te puede pasar, y que me perdonen los compañeros que hagan de la laicidad una bandera, pero lo peor que te puede pasar en esto es perder la fe. Si tú pierdes confianza en tus convicciones, no convencerás a nadie y empezarás a dar palos de ciego. Esto alguna vez nos ha pasado, ¿eh? O sea, no hay partido con una historia tan larga como la del PSOE que no haya vivido también algún tiempo de desconcierto y de dificultad. Solo faltaría, somos una obra humana hecha por personas y claro que nos podemos equivocar. Mejor no equivocarse, pero a veces pasa. Entonces nosotros vamos a hacer una campaña que puede tener un problema, que es lo que yo le digo a Salvador, que lo nuestro a veces puede resultar un poco soso, porque no busca titulares, porque no insulta. Claro, alguien dirá, pero vamos a ver, ¿cómo hay todavía tanta gente que vota a Puigdemont si salió corriendo? Pero imaginaos, a Puigdemont la primer cartel de pre-campaña lo ponen en el asiento trasero de un coche, cuando todo el mundo sabe que salió en el maletero. O sea que tendrían que haber hecho una foto del maletero. Pero yo hago bromas porque soy así. No minimicemos el valor, la fuerza que puede tener una utopía. Una utopía es algo que hasta el más pintado sabe que nunca verá, pero no deja de moverle. Y para la gente que se siente independentista, él es el hombre que se plantó, salió corriendo, pero se plantó, y es el hombre que todavía defiende que lo que se hizo el 1 de octubre era legítimo y fuente, digamos, de derecho o de política. Por lo tanto, los de Esquerra Republicana están ahora en un ataque de pánico total, porque ellos tuvieron la presidencia porque llegaron a una unidad de todos los independentistas, que duró poquísimo, porque los de la CUP ya no entraron en el gobierno y los de Junts, los de Puigdemont, lo abandonaron al cabo de unos meses. ¿Por qué? Bueno, porque sabe que si entra en España puede ser detenido en cualquier momento. Pero de esto él va a hacer una mística. Y hay gente que la mística le gusta. No solo la de San Juan de la Cruz, no solo la de Teresa de Jesús, sino también la de Puigdemont. Y esto es lo que nos enfrentamos. Entonces nosotros, con nuestro mensaje muy racional, muy tasado, muy bien pensado, que tiene muchas complicidades que antes no tenía,
del mundo sindical, del mundo empresarial, porque hay mucha gente en Cataluña que dice, oye, vamos a ver si sacamos algo en claro de las cosas. Por eso digo, tendríamos que coger los viejos eslóganes de Pujol que decía aquello de anem per feina, vamos a por faena, porque esto es lo que le toca hacer a Cataluña si quiere volver a ser lo que fue. Porque Cataluña, cuando yo me inicié en política, pues era una comunidad española que suscitaba admiración. La gente decía, a ver cómo se hace esto en Cataluña, ¿qué están diciendo? Ahora ya nadie, porque la gente lo que recuerda es en qué líos se habrán metido últimamente. Y por lo tanto hemos cambiado la percepción por un problema de actitud. Si tú predicas desprecio, obtienes desprecio. Y los gobernantes en Cataluña han proclamado su desprecio hacia el resto de los españoles. Con tan mala fortuna que más de la mitad de los catalanes se sienten muy unidos a España por muchos motivos. Algunos por motivos sentimentales, pero otros por motivos familiares, por lazos de sangre. Entonces, olvidar que en Cataluña, claro, yo siempre digo, yo normalmente, bueno, aquí no, claro, pero yo hablo en catalán y, por ejemplo, en el Parlamento de Cataluña siempre hablan en catalán. También me criticaban por eso. Pero en Cataluña hay dos lenguas y el castellano es más hablado que el catalán. Por lo tanto, seguramente el catalán requiere más atención y más cariño, pero el castellano no puede recibir desprecio a cambio o intento, digamos, de expulsión de la esfera pública, que es lo que a veces los nacionalistas han hecho. Aquí lo que cuenta son los votos, el día de las elecciones, el recuento que se hace en la noche, el voto exterior también, por cierto, y veremos lo que pasa. Yo creo que se va a confirmar la idea de que vamos a ganar con mayor claridad que la vez anterior y luego pues dependerá. Si los independentistas no tienen mayoría ya no pueden ni intentarlo, si la tuvieran pueden intentarlo y fracasar, si no la tienen podríamos intentar buscar una solución que facilite un gobierno y podríamos fracasar en ello también. A mí me gusta decir siempre la verdad, no hay nada peor que ir a unas elecciones pensando que ya están hechas. No, las elecciones se ganan el día que se ganan. La campaña todavía no ha empezado porque primero han de votar mañana los compañeros de Euskadi, pero al cabo de una semana, 10 días, empieza la campaña y se partit y on verá. Haremos todo lo que podamos, vamos a mover cielo y tierra. El partido afortunadamente pues está muy fuerte, muy animado, muy cohesionado. Ya quedaron atrás los momentos complicados y todo el mundo piensa que es el momento de pisar la tierra prometida. Pero ya sabéis lo que le pasó a Moisés. La vio, pero no la pisó. Entonces, quiero decir, no se puede dar nunca, nunca, nunca nada por hecho. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y eso es también lo que os quería pedir, es en la medida que podamos, que conozcamos gente, que sepamos de gente, que tengamos derecho a voto, porque se puede votar en el consulado, pues no perdamos la oportunidad. Que entre todos los que conocemos, que viven en París y que viven en Francia, que son todavía bastantes, recordarles que hay una cita, que las elecciones no son una tómbola, es decir, que no es un juego de azar, es un juego de convicciones, de mayorías, de movilización, y yo creo que los socialistas ahí tenemos muchísimo que aportar, como os decía, en absoluta conexión con lo que está haciendo el presidente del Gobierno de España. Desde luego, si ganamos en Cataluña, muchos se verán obligados a reconocer que la política que hemos hecho algún sentido tenía. También os diré, si no fuera todo lo bien que ha de ir, seguiría teniendo sentido porque no hay otra. Y como os decía, inicio y enlazo con el inicio, en política no hay soluciones fáciles para problemas de convivencia entre sentimientos distintos, más que la mano izquierda, la política y un uso inteligente de las instituciones. Bueno, lo dejo aquí porque si no, yo empiezo y no acabo, pero si queréis preguntar cosas facilitas o no, pues aquí estoy.